Desde fuera nadie se imaginaría la bomba que estaba a punto de explotar dentro de ese salón tan elegante. ¿Sabes? Yo tampoco. Pero ahí estaba en la boda de mi hija con un nudo en la garganta y una sonrisa de cartón, tragándome la humillación más épica de mi vida. Resulta que durante meses yo había roto el lomo para financiarlo todo. Todo. Desde el ramo hasta la última servilleta personalizada. Cada maldito centavo salió de mis bolsillos. Y no te estoy hablando de 2 duros, ¿eh? No. Era una boda digna de revistas sillas. Tiffany banquete de 5 tiempos. Luces de cuento de hadas, DJs carísimos y hasta fuegos artificiales para el cierre. Yo soñaba con ver a mi hija caminando hacia el altar, mientras me miraba agradecida como en esas películas, donde las madres lloran de orgullo. Sí soñaba como una tonta, pero qué va. El gran día llegó y adivina dónde me plantaron, junto a la cocina. Sí, al ladito de donde salían los camareros con las bandejas grasientas. No había tarjetita con mi nombre en la mesa principal. No había silla de honor. No hubo ni un simple «Gracias, mamá, por el micrófono». Nada. Me sentaron como a cualquier colada, como si fuera la tía lejana esa que invitas por compromiso. Encima, para rematar, cada vez que alguien abría la puerta de la cocina, me daba un olorazo a fritanga que ni te cuento. Me dio tanto coraje que sentí cómo se me revolvía el estómago. Apretaba la invitación arrugada que aún llevaba en la mano, esa misma que había mandado a imprimir con papel de lujo, con letras doradas y todo. ¡Qué ironía! A cada risa que explotaba en la sala, cada copa que tintineaba, cada grito de felicidad que salía del fondo del salón, más se me rompía algo adentro. Y no lloré, ni una lágrima, porque si algo he aprendido es que en público, hija mía, uno aguanta como un roble, aunque por dentro se esté haciendo polvo. Mientras me sentaba ahí con la espalda tiesa y la sonrisa más falsa que he puesto en mi vida, recordaba cómo llegamos hasta aquí. Yo soltera criando a esa cría sola, trabajando en 2 y hasta 3 sitios a la vez, cambiando pañales de noche, llevándola al cole de día, pagándole ballet, cursos, viajes escolares. Hasta vendí mi coche una vez para pagarle la universidad privada, ¿sabes? Y ahora mírame, el adorno incómodo que mejor esconden para que no arruine la postal de la felicidad. La ceremonia empezó, y yo desde la penumbra la veía brillar tan preciosa con ese vestido de encaje que también pagué yo. Caminaba del brazo de su padrastro sonriendo como si toda su vida hubiera sido fácil, bonita, perfecta, como si no existiera una historia de sudor, lágrimas y sacrificios detrás de esa imagen de princesa de revista. Y yo ahí sudando, sintiéndome como una mancha que alguien quiere ocultar bajo la alfombra. ¿Te crees que vino a buscarme después? Que al menos me lanzó una mirada de complicidad, que va ni en sueños. Se fue directamente a la pista de baile, a celebrar con los que sí importaban. Sus suegros, amigos, pijos, conocidos de empresa. Todos esos que no habrían aguantado ni una noche de mis tiempos de lucha. Gente que la conocía solo de su versión final, no de la versión cruda real, la que lloraba conmigo en el pasillo de un piso alquilado, porque no había para pagar la luz. Y mientras yo veía todo eso, me di cuenta de algo. Ese ya no era mi lugar. No porque yo no valiera, sino porque a veces te partes la cara por alguien, le das el alma, le das la vida, y esa persona igual decide olvidarlo. Porque crecer no siempre significa agradecer, y porque el amor de madre, aunque sea inmenso, no te garantiza un lugar en las victorias ajenas. Así que agarré mi bolsito viejo ese que ya tenía los bordes pelados de tanto aguantarme, me levanté despacito para no hacer ruido, que ni eso querían que hiciera, y me largué. Caminé por el mismo pasillo, donde había apagado las flores bajo las mismas lámparas que costé, y salí al calor pesado de la tarde, como quien escapa de un incendio silencioso. Me fui sin rencores, te juro, con dignidad, con el corazón hecho trizas, sí, pero con la frente alta, porque al final del día yo sé quién soy, sé todo lo que di, y aunque ellos lo borren de sus memorias, aunque hagan como si nunca hubiera existido, yo jamás olvidaré lo que costó llegar hasta ahí, y esa verdad, por muy oculta que quede,
vale más que cualquier foto perfecta de boda. ¿Alguna vez te has sentido invisible? No de esas veces tontas que uno exagera, sino de verdad, de las que te borran como si nunca hubieras existido. Pues así me sentí yo aquel día, la primera vez que vi a mi hijo Daniel convertirse en alguien que ya no reconocía. Me vestí como nunca, Me pasé horas preparando cada detalle. El vestido color champán, que tanto me costó ahorrar los zapatos nuevos, que me apretaban un poco, pero que hacían juego perfecto, el peinado que me hicieron en la pelu de la esquina. Todo porque pensaba, ilusa de mí, que ese día sería nuestro, que Daniel me buscaría entre la multitud, que me abrazaría fuerte, que me agradecería con una sonrisa de esas que iluminan el alma. Pero la vida, ya sabes, a veces se encarga de romperte los sueños de un manotazo. Cuando llegué al salón, lo primero que sentí fue esa punzada en el estómago, esa que te avisa que algo va mal antes de que la cabeza lo entienda. Sonaban los violines, las mesas brillaban llenas de flores carísimas, las luces doradas reflejaban en las copas de cristal, y yo de pie como una tonta esperando que alguien me guiara a mi asiento. Pasaron 5 o 10 minutos y nadie se acercaba. Nadie me veía. Me acerqué tímida a una de las organizadoras. Le enseñé mi invitación arrugada. Sonreí como pude y pregunté si podía indicarme mi lugar. La chica revisó su lista con cara de fastidio y simplemente dijo: usted puede sentarse donde encuentre espacio, así sin más, como si fuera una cualquiera, colándose en un evento ajeno, y entonces lo vi. A Daniel, mi Daniel, con su traje impecable, su sonrisa brillante rodeado de sus flamantes nuevos suegros. La madre de su esposa lo abrazaba como si fuera su propio hijo. El padre le daba palmadas en la espalda, y él feliz correspondía como si se conocieran de toda la vida, como si ellos hubieran estado ahí en todas esas noches que yo pasé sentada junto a su cama cuando tenía fiebre, como si ellos hubieran sido los que remendaron su primer uniforme escolar cuando no teníamos ni para un botón nuevo. Me mordí el labio para no romperme ahí mismo. No me miró ni una vez, no un gesto, no un guiño, ni siquiera una mirada fugaz. Era como si me hubieran borrado de su historia, como si yo fuera una sombra mal colocada en su cuadro perfecto. Me senté al fondo donde nadie quería sentarse, detrás de una columna medio tapada por cortinas. Desde ahí apenas alcanzaba a ver algo del altar. Me alicé el vestido con manos temblorosas y forcé una sonrisa para no llorar. Porque claro, llorar hubiera sido admitir que me habían roto y a mí nadie me iba a ver hecha pedazos. No ese día, mientras veía a Daniel decir sus votos, recordar cómo jugaba de niño en el patio, cómo me llamaba mamita, con esa vocecita de ángel, me di cuenta de algo brutal. Hay dolores que no gritan, hay dolores que se sientan en silencio contigo y te apuñalan despacito para que no los olvides jamás. Cada aplauso, cada brindis, cada risa era como una aguja más. Pero yo aguanté, porque así somos las madres, ¿no? Nos tragamos todo, incluso el desprecio, con tal de no arruinarles la felicidad. Al terminar la ceremonia, Daniel y su esposa se lanzaron a los brazos de los suegros, las cámaras disparaban sin parar, y yo seguía allí invisible. Nadie se acordó de presentarme, de sacarme una foto, de ofrecerme una copa de champán. Me levanté despacito, recogí mi bolsito pequeño, ese que me había comprado de oferta para ese día especial, y caminé hacia la salida. Atravesé todo el salón bajo las luces brillantes, esquivando a los invitados que reían y bailaban sin verme, como si fuera un fantasma. Una parte de mí quería gritar, quería exigir: aquí estoy, yo soy su madre, pero no lo hice. ¿Para qué? A veces el silencio es la única respuesta digna cuando te clavan un puñal por la espalda. Salí al aire fresco, por fin libre del bullicio, y respiré hondo. Me dolía cada paso, como si el corazón me pesara el triple, pero también había algo nuevo dentro de mí, una especie de liberación amarga, porque entendí que ese ya no era mi sitio, que había llegado el momento de quererme a mí misma como nunca. Nadie más lo haría. Miré una última vez hacia la puerta del salón
con todas sus luces y su música artificial. Y sonreí, no porque estuviera feliz, sino porque ahora sabía que mi amor de madre no dependía de su reconocimiento. Yo sabía quién era, y eso nadie me lo podía quitar. ¿Sabes qué es peor que ser olvidada? Ser deliberadamente apartada como si fueras una vergüenza. Y eso fue justo lo que me pasó aquel maldito día en la boda de mi propia hija. Al principio no entendía bien qué pasaba. Ya sabes, una intenta pensar bien, darse razones tontas para no caer en la desesperación. Me decía, seguro fue un error. Seguro ahora alguien viene y me acomoda en un buen sitio. Pero no. Lo que vino fue mucho peor. Estaba ahí medio perdida entre las cortinas gigantes y las cajas de los meseros cuando se me acercó una chica del staff joven nerviosa, de esas que no saben dónde meterse cuando les toca dar una mala noticia. Se paró frente a mí con su carpetita en la mano y los ojos bailando de lado a lado como buscando una salida de emergencia invisible. «Disculpe, señora», empezó a decir, bajando la voz como si me fuera a anunciar que había muerto alguien. Hubo un pequeño ajuste de último momento en la organización. Me le quedé mirando seria, sin pestañear, y entonces soltó la bomba toda roja como un tomate. «La señora Lily, su hija nos indicó que usted debía ser ubicada en un área más discreta para evitar choques visuales con el tema de la boda. Choques visuales. Así tal cual, como si yo fuera un manchón feo en su cuadro de Pinterest». Por un segundo no supe si me hablaba en serio o era una pesadilla. Me quedé ahí congelada, sintiendo cómo el suelo se abría bajo mis pies. Choques visuales repiqueteaba en mi cabeza como un martillo. Yo que había pagado desde el primer tenedor hasta el último centro de mesa relegada a la sombra porque no encajaba en su tema elegante minimalista beige con dorado. Me tragué el nudo en la garganta porque llorar delante de una desconocida ya sería humillarme a mí misma 2 veces. Y le sonreí. Sí, sonreí. De esas sonrisas que cortan más que un cuchillo. «Está bien, hija», le dije. «Colóquenme donde quieran. Ya estoy acostumbrada a que me escondan». La pobre chica no sabía dónde meterse. Mientras ella se iba a toda prisa, yo me senté en una de esas sillas de metal plegables que había detrás del escenario, al lado de una pila de cajas de bocadillos. Desde ahí escuchaba la música suave, los brindis, los gritos de «¡Vivan los novios!», todo como si estuviera viendo una película ajena, una donde yo no pintaba nada. No podía dejar de recordar la cantidad de veces que soñé con ese día, ¿sabes? Me imaginaba caminando del brazo de Lily hacia el altar. Me imaginaba que todos verían en mí a la madre orgullosa que la había llevado hasta ahí con años de trabajo duro y amor incondicional. Nunca me pasó por la cabeza que sería tratada como el tapete sucio que escondes cuando llegan las visitas. Mientras el DJ animaba la fiesta y los camareros corrían de un lado a otro, me di cuenta de que al final la apariencia lo era todo para mi hija. Le importaba más que sus fotos quedaran instagrameables a que su madre estuviera bien. Le dolía más una posible crítica de sus invitados que todo lo que yo había sacrificado por ella. Pensé en el vestido que había elegido con tanto amor. No era de diseñador, claro que no. Era bonito, elegante, pero sencillo. Tal vez eso era lo que molestaba, que no brillaba, que no me veía como parte de ese mundo falso y dorado que ella había construido para encajar. A mi lado un mesero dejó una caja de copas vacías y me dedicó una mirada fugaz. Mitad lástima, mitad de incomodidad. Quise levantarme, gritar, tirar todo, pero ¿sabes qué hice? Me quedé sentada, porque no iba a rebajarme a su nivel. No iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propia hija, me hiciera sentir menos de lo que soy. En algún punto de la noche, entre risas, flashes de cámaras y brindis exagerados, Lily pasó cerca. No me vio. O no quiso verme, qué sé yo. Yo tampoco la llamé. Simplemente la miré como se mira algo que se perdió hace mucho tiempo y que ya sabes que no vas a recuperar. Porque esa era la verdad brutal que esa noche entendí. No todas las batallas se ganan luchando, algunas solo se superan aceptando que perdiste. Y que seguir amando incluso cuando te escupen en la cara es la victoria más grande que puedes tener. Así que me acomodé el vestido, me enderecé en esa silla cutre
y me serví yo misma un vaso de agua de una jarra olvidada. Brindé en silencio por mí, por mi valor, por mi dignidad. Porque aunque ellos me hubieran dejado detrás de las cortinas, yo sabía que mi lugar en esta historia era mucho más grande que cualquier maldita decoración de boda. ¿Alguna vez has sentido que todo el mundo gira feliz mientras tú te desmoronas en silencio? Eso fue exactamente lo que viví ese día, sentada sola arrinconada, mientras la boda que tanto soñé se desarrollaba al otro lado de una puerta batiente de cocina. Yo no quería armar un escándalo, no era ese tipo de persona. ¿Qué ganaba llorando, gritando, reclamando en público? Nada, solo más humillación. Así que me senté ahí, en esa silla incómoda, con el vestido arrugándoseme y las manos heladas sobre el regazo, fingiendo que no pasaba nada, mientras por dentro me moría poquito a poco. La puerta de la cocina se abría y cerraba sin parar. Cada vez que algún camarero pasaba cargado de bandejas, se colaba un vistazo fugaz de la ceremonia. A veces veía la espalda de mi hija, Lily, radiante en su vestido blanco. Otras veces veía a Daniel, su esposo, levantando la copa en un brindis improvisado, y yo ahí, atrapada en el limbo entre los olores a fritanga y el eco lejano de las risas. No voy a mentirte, me dolía. Me dolía en un lugar tan hondo que ni siquiera sabía que existía. Verla a ella, caminar hacia el altar, y no poder estar a su lado, ver cómo compartía abrazos, fotos, momentos que deberían haber sido míos, también. Cada vez que la puerta batía, cada imagen robada, me desgarraba un poquito más. Pero aún así, no hice ni un solo gesto fuera de lugar. Me obligué a sonreír aunque fuera solo para mí. Me obligué a mantener la cabeza en alto, aunque la vergüenza me aplastara el alma. Porque yo sabía que si me rompía ahí mismo, si me ponía a llorar o a gritar, como en esas telenovelas dramáticas, la única que saldría perdiendo sería yo. Así que aguanté, apreté los dientes, contuve las lágrimas y me dije una y otra vez: este no es tu momento, no es tu guerra, no es tu dolor lo que importa ahora. Y duele, duele como pocas cosas en la vida. Tragarte el llanto cuando sabes que te están destrozando sin piedad. Mientras la música sonaba, mientras los invitados brindaban y reían, yo veía pedacitos de todo eso a través de esa maldita puerta que no paraba de moverse. Y cada vistazo era como una bofetada recordándome que aunque había dado todo, no era suficiente para ser parte de ese nuevo mundo que mi hija había construido. Vi cómo le entregaban el ramo, cómo bailaban el primer vals, cómo cortaban el pastel. Todo desde lejos, como una extraña, como un recuerdo molesto que prefieren esconder tras el telón. Y aún así no me moví, no me fui. No causé una escena, no pedí explicaciones, no exigí nada, porque entendí algo que me salvó esa noche. A veces el amor no se mide en reconocimientos, ni en palabras bonitas, ni en lugares de honor. A veces amar es simplemente quedarse callada mientras te arrancan el corazón. Cerca de mí, un camarero tropezó con una bandeja y casi deja caer las copas. Se disculpó nervioso como si temiera que fuera a gritarle. Yo solo le sonreí. ¿Qué importaba una copa rota más en un día que ya estaba hecho pedazos? A ratos cerraba los ojos, respiraba hondo y me imaginaba en otro lugar, en uno donde no doliera tanto, donde todavía era yo y mi pequeña Lily en nuestro pequeño apartamento, comiendo pizza, sentadas en el suelo, porque no teníamos muebles, pero sí nos teníamos la una a la otra. Ese recuerdo me sostenía, me mantenía entera, mientras afuera celebraban un futuro en el que claramente ya no había sitio para mí. Cuando terminó la ceremonia, cuando los gritos de «¡Que vivan los novios!» llenaron el aire, me levanté despacito de mi silla, recogí mi bolso gastado y caminé hacia la salida sin hacer ruido. Cada paso era un latido sordo en mis oídos. Cada respiración era un esfuerzo para no quebrarme en medio de toda esa felicidad prestada. No miré atrás, no busqué despedidas, no esperé disculpas. Porque entendí que a veces los lugares que uno más se gana a pulso son los primeros que te niegan cuando ya no convienes. Y aún así, mientras cruzaba el estacionamiento vacío,
mientras el viento me desordenaba el peinado que tanto había cuidado esa mañana. Sonreí, porque aunque ellos no me dieran un sitio en su boda, aunque no existiera para sus flashes de cámara ni para sus recuerdos dorados, yo sabía en mi corazón que había sido y seguiría siendo la persona que más amó a esa niña. Aunque me hubieran dejado fuera de escena, yo seguía siendo parte de la historia, la mejor parte. La parte que nadie, ni siquiera ellos, podría borrar. ¿Sabes qué es lo que más pesa? No es la humillación del momento, no. Es el recuerdo de todo lo que hiciste por alguien que hoy ni siquiera te puede mirar a los ojos. Y ese peso, créeme, lo llevé cargando cada segundo de esa boda. Mientras me escurría entre las sombras del salón, cada rincón me recordaba todo lo que había sacrificado para que Daniel estuviera ahí sonriendo, viviendo su cuento de hadas, rodeado de lujos que jamás habrían existido si no fuera por mí. Porque nadie cuenta la historia de antes, ¿no? Nadie habla de las madrugadas de invierno en las que me levantaba a las 5 para tomar 2 autobuses y llegar a tiempo a ese trabajo de oficina que apenas pagaba el alquiler. Nadie se acuerda de los turnos dobles, de las horas extras, de las noches que dormía en el sillón porque ni fuerzas tenía para llegar a la cama. Yo sí me acuerdo, y mientras veía a Daniel besar a su nueva familia política como si hubiera nacido en cuna de oro, cada recuerdo me atravesaba como una estaca en el pecho. Recuerdo cómo contaba las monedas para comprarle los libros de la escuela, cómo me saltaba las comidas para que él pudiera llevar almuerzo todos los días. Recuerdo las veces que le remendé los zapatos hasta que no aguantaban ni una puntada más, mientras yo seguía usando los mismos pantalones gastados año tras año. Recuerdo los cumpleaños en los que, aunque el dinero apenas alcanzaba, siempre encontraba la manera de ponerle un pastel en la mesa, aunque fuera uno pequeño, comprado a crédito en la tiendita de la esquina. Y recuerdo cómo, a pesar de todo, le prometía que su vida sería mejor que la mía. Cada lágrima que me tragué cada noche de insomnio, cada renuncia silenciosa fue por él. Todo fue por él. Y ahí estaba riendo, brindando, abrazando a su nueva familia, como si ellos fueran su verdadero hogar. Mientras yo, la mujer que dio todo sin pedir, nunca nada a cambio, era tratada como una intrusa incómoda que debía mantenerse bien lejos de la postal perfecta. La traición no dolía solo por el desprecio de esa noche, dolía por el contraste brutal entre el amor que di y el desprecio que recibí. Dolía porque yo fui quien se partió el lomo para pagarle la universidad privada, que ahora lo tenía codeándose con abogados de traje caro. Porque yo fui quien le enseñó a soñar, a luchar, a no rendirse, mientras me rendía en silencio cada noche para que él siguiera adelante. Nadie en esa boda sabía de dónde venía Daniel. De verdad. Nadie vio al niño de zapatos rotos y sueños enormes. Nadie sabía que detrás del traje a medida y la sonrisa de revista había una madre que se dejó la vida para que él pudiera llegar ahí. Mientras veía cómo los invitados lo aclamaban, cómo le chocaban copas, cómo lo llenaban de elogios, me di cuenta de algo brutal. El éxito de mi hijo era también mi logro, pero yo no tenía cabida en su celebración. Como si ahora que había llegado a donde soñamos, ya no quisiera recordar el camino que recorrió para llegar ahí, y no podía culparlo del todo. Vivimos en un mundo que glorifica el éxito, pero se avergüenza de sus raíces humildes. Y parece que yo era esa raíz incómoda, esa parte de la historia que él prefería enterrar bajo capas de trajes caros y sonrisas falsas. Mientras la música subía de volumen y la fiesta se desbordaba. Me quedé quieta viendo a través de la puerta entreabierta, sintiendo cómo cada carcajada, cada brindis, cada aplauso me apuñalaba un poco más. No porque quisiera robarle su felicidad, no. Dios sabe que lo único que siempre quise fue verlo feliz. Sino porque entendí con una claridad dolorosa que su felicidad ya no tenía espacio para mí. Y aún así, aunque cada recuerdo me rasgara por dentro, me obligué a mantener la compostura. Me obligué a no llorar. Porque al final el amor verdadero no se mide en fotos bonitas ni en agradecimientos públicos. Se mide en la capacidad de amar, incluso cuando no recibes nada a cambio. Así que me senté de nuevo en esa silla olvidada,
Me acomodé el vestido arrugado y me permití un pequeño, silencioso acto de rebeldía, recordarlo todo. Recordar cada lucha, cada sacrificio, cada noche de hambre, cada mañana de esperanza, porque eso nadie me lo podía quitar. Quizá para ellos yo era invisible. Quizá para ellos era solo un error de diseño en su boda perfecta. Pero para mí yo era la raíz, la fuerza, la historia viva de todo lo que Daniel era. Y eso, aunque ellos no quisieran verlo, jamás dejaría de ser verdad. Dicen que la mejor venganza es aquella que se sirve fría, sin rabia, sin gritos, sin perder la dignidad. Y esa noche, mientras me alejaba del salón, con las luces parpadeando a mi espalda, entendí que mi momento había llegado. No necesité armar un escándalo, ni enfrentar a nadie con reclamos vacíos. No. Mi dignidad no se negociaba con lágrimas. Mi venganza sería silenciosa, rápida y mucho, pero mucho más dolorosa que cualquier pelea pública. Caminé despacio hasta mi coche, ese viejo Ford que había aguantado todos los años de batalla conmigo. Me senté en el asiento, cerré la puerta con suavidad y mientras el bullicio de la fiesta se apagaba detrás de mí, saqué el móvil de mi bolso. La pantalla se iluminó con mi reflejo cansado pero sereno. Busqué un número que tenía guardado desde hacía meses, aunque juré que solo lo usaría si alguna vez era necesario. Y vaya, que había llegado ese momento, marqué. Un solo tono bastó para que al otro lado atendieran. «Señora Bennett, buenas noches», dijo la voz educada del asesor bancario que había llevado mis asuntos los últimos años. Yo respiré hondo con esa paz rara que solo se siente cuando sabes que estás tomando la decisión correcta. «Sí, buenas noches», respondí con la voz firme. «Quiero cancelar inmediatamente todas las transferencias programadas, todo el apoyo financiero para la cuenta de Daniel Bennett». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, como si la sorpresa hubiera congelado el ambiente. Luego un educado: «Entiendo, señora. Desea que procedamos de inmediato, ahora mismo», dije, sin dudarlo, sin un atisbo de arrepentimiento, y mientras escuchaba el tecleo rápido del asesor, cumpliendo mi orden, sentí algo increíble. Ligereza, como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba años aplastándome. Adiós a las mensualidades que cubrían su hipoteca. Adiós al pago de su coche último modelo. Adiós a la cuota universitaria de su esposa, que yo también financiaba en silencio. Porque era para su futuro. Adiós a sostener a quienes me habían dejado claro que ya no querían nada de mí salvo mi dinero. Cuando colgué, me quedé un momento en silencio con las manos apoyadas sobre el volante, dejando que el eco de esa decisión me llenara de una satisfacción tranquila. No era odio, no era venganza sucia, era justicia. Era simplemente poner fin a una historia donde yo había dado todo y recibido desprecio a cambio. Me imaginé la escena que vendría en unos días, las llamadas frenéticas de Daniel cuando los pagos no se hicieran, la cara de Lily al ver que las tarjetas ya no funcionaban, las reuniones de emergencia con los banqueros, las explicaciones absurdas y sobre todo el vacío inmenso cuando entendieran que ya no había más red de seguridad, que ahora les tocaba sostener su propio peso. No me regodeaba, no soy de esas. Pero no podía negar que en el fondo sentía que el universo al fin me estaba devolviendo algo. Mientras encendía el motor y me alejaba del lugar, me prometí a mí misma que esta sería la última vez que lloraría por ellos, que esta sería la última vez que me pondría en segundo plano por alguien que no sabía valorar. Ahora todo sería diferente. Todo ese dinero, toda esa energía, todo ese amor incondicional que ellos rechazaron, lo invertiría en mí, en mis sueños, en mis viajes, en las cosas que siempre pospuse, pensando primero en los demás. Por primera vez en muchísimo tiempo, era yo quien se ponía en primer lugar, sin culpa, sin miedo, sin mirar atrás. La carretera estaba casi vacía. Solo algunas farolas iluminaban el asfalto negro, como el futuro incierto que dejaba atrás. Pero curiosamente no sentí tristeza, ni soledad. Sentí libertad. Mi historia no terminaba en esa boda donde me escondieron,
como si fuera un error. Mi historia apenas comenzaba, y esta vez la protagonista no sería la madre sacrificada. No, esta vez sería la mujer que entendió que amar no significa permitir que te pisoteen, que darlo todo no te obliga a seguir regalando tu dignidad, que a veces la mejor respuesta al desprecio es simplemente decir adiós, sin escándalos, sin lágrimas, sin mirar atrás. Solo cerrar el capítulo y empezar a escribir uno nuevo, esta vez solo para mí. Hay batallas que no se ganan gritando más fuerte. Hay victorias que no necesitan testigos ni aplausos. Esa noche, mientras la brisa fresca me despeinaba en la soledad del estacionamiento, lo entendí todo de golpe. Mi mayor poder no era el enojo, ni el drama, ni siquiera el castigo. Mi verdadero poder estaba en la calma con la que decidí soltarlo todo. No necesitaba cerrar esa historia con insultos, con reclamos que solo hubieran servido para ensuciar más mi recuerdo. No necesitaba exigir nada de quien ya había decidido darme la espalda. Mi dignidad era más fuerte que cualquier rabia momentánea. Caminé hacia mi coche como quien camina hacia una nueva vida, sin mirar atrás, sin esperar que nadie saliera corriendo a detenerme. Sabía que no lo harían y ya no me dolía. Cada paso que daba era una declaración silenciosa, un grito mudo que decía, merezco más. Cada respiración profunda que tomaba era un recordatorio de que el amor propio también es una forma de amor, quizá la más importante. Dejar todo atrás no fue fácil, no te voy a mentir. Hubiera sido más sencillo montar un espectáculo, sacar todo el veneno de una vez. Pero no. Preferí cargar mi dolor con la cabeza en alto, porque entendí que cuando uno se sabe valioso, no necesita probarle nada a nadie. A veces el acto más poderoso es simplemente marcharte, sin ruidos, sin escándalos, sin necesidad de que el mundo te vea romperte en 1000 pedazos. Mientras manejaba bajo el cielo estrellado, pensé en todo lo que había construido. Pensé en la niña que fui, en la mujer que se hizo a golpes de vida, en la madre que había dado todo sin reservas, y me sentí orgullosa, no de lo que había perdido, sino de lo que era incapaz de perder mi esencia. Ellos tendrían que aprender a vivir sin mi apoyo. Tendrían que arreglárselas sin mi mano tendida. Tendrían que enfrentarse a sus decisiones sin la red que siempre estuvo para atraparlos. Y yo por primera vez en años me enfrentaba a mi vida sin cadenas, sin culpas, sin excusas. No era odio lo que me impulsaba, era amor propio. Era el deseo profundo de dejar de ser un personaje secundario en mi propia historia. Era la certeza de que no había mayor victoria que poder marcharme con el corazón roto, sí, pero entero. Dejar ir a quienes no te valoran no es egoísmo, es respeto a ti misma, a todo lo que has sido, a todo lo que has dado. No necesitaba venganza, no necesitaba que nadie se arrepintiera o pidiera perdón, porque entendí que lo que realmente merecía no era una disculpa vacía. Era un nuevo comienzo, uno donde mis lágrimas no fueran moneda de cambio, uno donde mi valor no dependiera de ningún lugar en la lista de invitados. Y mientras la carretera se perdía en la oscuridad, sentí una paz inmensa, la certeza de que aunque me hubieran dejado fuera de su boda, de su historia, de su mundo, yo seguía siendo suficiente con mis cicatrices, con mis arrugas, con mis historias de sacrificio, con mi amor incondicional que ya no sería desperdiciado, porque no se trata de que te vean. Se trata de verte tú misma, de reconocerte incluso cuando otros te nieguen. Ese fue mi verdadero triunfo. No armar escándalo, no exigir amor, no mendigar respeto. Simplemente dar media vuelta, caminar y no mirar atrás. Porque a veces la declaración más fuerte no es un grito, es un silencio. Un adiós sereno que grita sin palabras. Merezco algo mejor. Y créeme, esa noche yo no perdí, yo gané. Gané algo que ni todo el oro del mundo puede comprar: la certeza de que soy y siempre seré suficiente para mí misma.